Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de una de las constantes más oscuras de la historia humana, la guerra. La guerra, sí. ¿Es la guerra una invención moderna, un fallo de la civilización, o es algo que nos ha acompañado desde el principio? Es la gran pregunta. ¿En qué momento una simple pelea por sobrevivir se convierte en eso que llamamos guerra? Para explorarlo, nos vamos a apoyar en una fuente que es fascinante. Se titula La evolución de la guerra, de Morris R. Davey. Y aunque es de 1929, su enfoque era, para la época, revolucionario. Quería usar datos, hechos y no tanta especulación. Exacto, buscaba pruebas tangibles. Vamos a desgranar esas pruebas que él presenta, a rastrear los ecos de la guerra prehistórica a través de mitos, de artefactos. De las primeras defensas que se construyeron. Exacto. El libro, de hecho, arranca con una afirmación muy contundente. El ser humano siempre ha luchado. Pero claro, yo me pregunto, si hablamos de prehistoria, sin nada escrito, ¿cómo podemos saber algo con certeza? ¿Qué pruebas reales existen? Pues esa es la pregunta fundamental. Y Davey la aborda con un enfoque que es casi como el de un detective. Usa 3 vías. La primera es la mitología, la tradición oral. Él cita a un antropólogo, Taylor, que decía algo brillante. Decía, lo que el poeta relata puede ser ficción, pero lo que menciona tiende a ser historia. O sea que, aunque la historia de Aquiles en la Ilíada sea inventada, el tipo de escudo que usa, su espada, las tácticas que se describen, eso sí es un reflejo de la época. Exactamente. Los detalles materiales, las costumbres, son un eco del mundo real en el que se escribió. Es una fuente indirecta, pero muy valiosa. Vale, entiendo. ¿Y la segunda vía? La segunda es la etnología, el estudio de sociedades, digamos, menos avanzadas, de épocas más recientes. Ahí tengo que preguntar. Hoy en día eso suena un poco problemático, ¿no? Comparar una tribu del siglo XIX con gente del Neolítico. Es una objeción totalmente válida. Pero su lógica en ese momento era que al observar esas sociedades podía haber ciertos mecanismos sociales, en su forma más elemental. Buscaba, según sus propias palabras, distancia y desapego, como vernos a nosotros mismos desde fuera. Vale, entiendo el enfoque de la época. ¿Y la tercera prueba? La tercera es la más sólida, la irrefutable, la arqueología. ¿La prueba física? La prueba física, sí. El hombre prehistórico no escribió crónicas, pero nos dejó sus armas. Y eso cuenta una historia muy, muy clara. Una historia escrita en piedra, literalmente. Me imagino que el primer capítulo de esa historia es, palos y piedras. ¿Qué nos dicen esos primeros artefactos? Pues nos dicen algo muy interesante, y es que al principio no había una línea clara entre una herramienta y un arma. En el Paleolítico, la edad de piedra antigua, hablamos de cuchillos de sílex, de raspadores, de puntas de lanza. Eran objetos para todo. Una punta de lanza te servía para cazar un mamut y al día siguiente para defenderte de un clan rival. O sea que en esa fase tan temprana, la guerra como tal, no existía. Era solo una parte más de la lucha diaria por sobrevivir. Correcto. Y un dato que Davey destaca y que a mí me sorprendió es que en esa época tan remota no existían ni el hacha como la imaginamos, ni el arco y la flecha. Seguramente el arma más común era el garrote de madera, la porra. Pero, claro, al ser de madera no ha dejado rastro. La sofisticación de verdad llega después, en el Neolítico. La nueva edad de piedra. ¿Y qué es lo que cambia ahí? La tecnología. Hay un salto brutal con la técnica de pulir la piedra. Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es. Permitía crear filos mucho más resistentes, más rectos. Y más letales. Y ahí sí que aparecen armas más específicas. Ahí sí. Aparece el hacha de sílex, ya no solo para talar, sino como un arma temible. Y sobre todo, una de las mayores revoluciones militares de la historia. El arco y la flecha. La capacidad de matar a distancia. Introduce una asimetría total en el combate. Ya no hace falta el cuerpo a cuerpo. Pero, ojo, hay otra arma de esa época que el autor considera la verdadera obra maestra del arte neolítico. La daga de sílex. A diferencia de las otras herramientas, la daga está diseñada casi exclusivamente para una cosa. Para luchar contra otro ser humano. Exacto. Es la precursora directa de la espada. Es la señal de que la violencia se estaba volviendo más intencionada, más especializada. Y de la piedra pasamos al metal. Supongo que ahí las reglas del juego vuelven a cambiar por completo. de forma radical.
La Edad del Bronce es, y esto lo dice Davy textualmente, el momento en que empieza la verdadera guerra. ¿Por qué? ¿Qué tiene el bronce que no tuviera la piedra? Dos cosas. Es más duro y, sobre todo, permite crear hojas mucho más largas y afiladas. La daga de sílex evoluciona y se convierte, por fin, en la espada. ¿Y cómo eran esas primeras espadas de bronce? No me las imagino como las de las películas medievales. Eran más cortas, a menudo con forma de hoja, para cortar y para apuñalar. De hecho, Davy destaca un diseño, la espada en forma de hoja del 1200 a.C., que fue tan eficaz que se extendió por toda Europa. O sea que la tecnología armamentística ya se exportaba. Se difundía con la propia guerra, sí. Fue el arma de los famosos pueblos del mar que pusieron en jaque a Egipto y a todo el Mediterráneo. Y después del bronce, el paso lógico es el hierro. ¿Fue solo una mejora del material o supuso algo más? Porque el hierro es mucho más común, ¿no? Has dado en el clavo. No fue solo una mejora, fue una auténtica revolución. El hierro permitía espadas más largas y resistentes, sí, pero lo fundamental es lo que dices. Su abundancia lo hizo mucho más accesible. La guerra se democratiza, por así decirlo. Ya no es solo cosa de una élite que podía pagarse el bronce. Ahora, ejércitos enteros podían ser equipados con armas de metal de calidad, y la conclusión del autor es tremenda. ¿Cuál? Que la guerra se vuelve más seria y frecuente que nunca. La tecnología no solo facilita el conflicto, parece que lo incentiva. Hasta ahora solo hemos hablado de atacar, de armas ofensivas. Pero toda esta nueva tecnología mortal debió de provocar una reacción en la defensa, ¿no? Desde luego. Y esa es la otra gran prueba arqueológica que analiza Davy, las fortificaciones. Él las llama testigos silenciosos de días de contienda. Su mera existencia ya te dice todo. Es la prueba irrefutable de que había una amenaza. Nadie construye una muralla si vive en un mundo en paz. ¿Y cómo eran esas primeras defensas? Porque no me imagino a la gente del Neolítico levantando castillos. Eran estructuras muy ingeniosas. Davy habla de dos tipos principales. Por un lado, los poblados lacustres, muy famosos en Suiza. Se construían sobre pilotes de madera en medio de lagos. Me recuerda a Tenochtitlan, la capital azteca. La misma estrategia defensiva milenios después. El principio es exactamente el mismo, sí. El agua es un foso natural perfecto. Y el otro gran tipo eran las fortificaciones en tierra, los castros. Se elegía la cima de una colina, un lugar alto, difícil de asaltar, y se rodeaba con murallas de tierra y piedra. ¿Y hay algún ejemplo que destaque por ser especialmente sofisticado? Sí, el libro menciona uno que a mí me dejó alucinada, los castros vitrificados de Escocia. ¿Me estás diciendo que hacían una especie de cemento prehistórico usando fuego? Implica un nivel de organización social y de conocimiento de los materiales que, no solemos asociar con esa época. Totalmente. Demuestra que la defensa era una prioridad absoluta y que invertían una cantidad de recursos y de esfuerzo brutal en ella. Y ese esfuerzo solo se justifica si la presión externa es muy, muy intensa. Lo que nos lleva a la gran pregunta. Tenemos armas cada vez más letales, defensas cada vez más complejas. Todo apunta a un estado de conflicto organizado y persistente. Ya hemos visto el cómo, pero nos falta el por qué. ¿Cuál es la causa de todo esto, según Davy? Davy lo resume todo en un concepto central, que es la columna vertebral de todo el libro. La competencia por la vida. Vale, vamos a pararnos ahí. Competencia por la vida. La idea de fondo es que la guerra no es una locura, no es una aberración. Es una consecuencia casi inevitable de las condiciones de la existencia. Se basa en una tensión muy simple. La población de un grupo tiende a crecer, pero los recursos de la tierra para mantenerla son finitos. Davy usa una metáfora muy dura. Dice que la naturaleza no es un banquete ilimitado, sino una madrastra de puño duro a la que hay que arrancarle el sustento. Y esa lucha por el sustento no es individual, se organiza en grupos, clanes, tribus. Ahí está la clave. Y cuando varios grupos compiten por los mismos recursos, terrenos de caza, pastos, agua, tierras fértiles, el conflicto es casi inevitable. Y la guerra es la herramienta para resolver esa competencia. Exacto. Es la forma de asegurar la supervivencia de tu grupo, normalmente a expensas de otro. Pero, ¿no es una visión un poco determinista? ¿No deja de lado factores como, la cultura, la religión, la simple lucha por el poder? Es una buena pregunta. De Wieck no los descarta, pero los ve como factores secundarios o como justificaciones ideológicas de esa lucha de fondo.
Desde su punto de vista, la ambición de un líder puede ser el catalizador, pero la razón real por la que un grupo choca con otro es esa presión de recursos. Entiendo. La causa última es material. Y para reforzarlo, cita un dato de un estudio de la época que es demoledor. A ver. Entre el año 1496 a.C. y el 1861 de nuestra era, un periodo de más de 3.300 años, hubo 13 años de guerra por cada año de paz. 13-1. Sugiere que el estado natural no es la paz, sino todo lo contrario. Exactamente. Tenemos claro el cómo y el porqué de la guerra según el autor. Y si aceptamos que nace de la competencia por la vida, por los recursos, pues surge una pregunta casi de inmediato. ¿Es entonces la guerra un fenómeno universal, inevitable? ¿O existen sociedades que han conseguido vivir al margen de ella? Vamos a analizar precisamente eso, un catálogo de los lugares donde la guerra es la norma y de esas extrañas excepciones donde parece no existir. Es que es la pregunta fundamental, porque nos obliga a cuestionar si la guerra es algo biológico o es cultural. Y para empezar a responderla, yo creo que lo mejor es irse a los extremos, a los casos más claros de sociedades sin guerra. Y el ejemplo de manual son los esquimales de Groenlandia. Hay que imaginarse la situación. No hablamos de una nación, sino de pequeños grupos familiares increíblemente dispersos en un territorio que es inmenso y hostil. Su vida es una lucha constante, pero el enemigo no es otro ser humano. El enemigo es el frío, el hielo, la escasez de comida. Suena simple, pero esa es la clave de todo. Toda su energía, toda su organización social está volcada en una cosa: sobrevivir a la naturaleza. En ese contexto, un conflicto interno, una guerra entre ellos, no es que sea contraproducente, es que es un suicidio colectivo. Simplemente no pueden permitírselo. Y esto es no fascinante. No es que sean moralmente superiores o que hayan alcanzado un estado de iluminación. No, es pura y dura pragmática de supervivencia. Es una paz impuesta por las circunstancias, vamos. De hecho, el concepto les resulta tan ajeno, tan incomprensible, que su idioma ni siquiera tiene una palabra para guerra. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión que plantean los textos. La importancia de la guerra parece ser directamente proporcional a la intensidad de la competencia entre grupos. Si la lucha es contra el entorno, prima la cooperación. Si la lucha es contra otros por los mismos recursos, la guerra se convierte en una herramienta. Y no son el único caso, ¿verdad? Los textos mencionan otros, como los lapones, que viven en condiciones muy parecidas. Pero hay otros motivos más allá del aislamiento. A mí me ha llamado mucho la atención el caso de los indios Similkameen, de la Columbia Británica. Su motivo para la paz era, y la frase me parece genial, que tienen demasiada propiedad como para desear la guerra. Esa frase es una joya. Es que es de una modernidad apabullante. Lo que nos está diciendo esta gente es que han hecho un análisis de coste-beneficio. Han llegado a la conclusión de que tienen más que perder que ganar. La guerra, para ellos, no es una aventura heroica, es un riesgo inaceptable para su patrimonio, para su estabilidad. Claro, es la lógica de un comerciante, no de un guerrero. Si te va bien, si tienes tus campos, tu ganado, tus rutas, ¿para qué arriesgarlo todo en un conflicto que no sabes cómo va a acabar? Es una idea que rompe totalmente con esa imagen romántica del noble salvaje. Son gente muy práctica. Y demuestra que la paz puede nacer no solo de la necesidad, sino también del interés propio bien entendido. Es una lógica que vemos también en el caso de la gente de Fida, en África, que estaban tan volcados en la agricultura y el comercio que, según un observador, nunca piensan en la guerra. Su cabeza está en el mercado, no en el campo de batalla. Y luego hay otros casos que ya parecen responder a una disposición cultural, casi filosófica, como los aurohuacos de Colombia. Según parece, es que no tenían armas. Y si surgía una disputa grave entre dos personas, la forma de resolverla era surrealista. Cada uno cogía su bastón, iban a una roca sagrada y empezaban a golpearla, uno tras otro, hasta que uno de los bastones se rompía. Y el dueño del bastón roto era declarado ganador de la disputa. El ganador era el que rompía su bastón. Es una lógica completamente inversa a la nuestra. No gana el más fuerte, sino el que simbólicamente agota antes su agresividad contra un objeto inerte. Es una forma de canalizar el conflicto. Y lo más asombroso es que vivían en paz, rodeados de vecinos que practicaban el canibalismo y la caza de cabezas como los de la bahía de Humboldt en Nueva Guinea. Lo que nos dice que la paz o la guerra no es algo
no es algo contagioso necesariamente. Es una decisión cultural muy profunda de cada grupo. Vale, entonces tenemos una colección de casos casi de laboratorio donde la paz funciona, ya sea por necesidad, por interés o por cultura. Pero todos parecen existir en una especie de burbuja. La pregunta que me surge inevitablemente es, ¿qué pasa cuando esa burbuja explota? ¿Qué ocurre cuando un grupo que ha elegido la paz se topa con otro que no lo ha hecho? Y aquí es donde la historia da un giro trágico. La respuesta es brutalmente clara. El caso de los Mananzas del sur de África que se narra en las fuentes es uno de los más desoladores que he leído. Eran un pueblo de agricultores que, explícitamente, odiaban la guerra, aborrecían la violencia. Y un día, su territorio fue invadido por los Matabeles, un pueblo guerrero muy belicoso. Los Mananzas, fieles a sus principios, decidieron hacer un gesto de paz. Salieron al encuentro de los invasores y, a la vista de todos, arrojaron sus lanzas y escudos al suelo. Un gesto de rendición incondicional, de no queremos luchar. Eso es lo que un Mananza entendería, pero un Matabele no. Para la mente de un guerrero, que un enemigo tire sus armas solo puede significar una cosa, una trampa. Es un truco. No conciben otra posibilidad. Así que en lugar de aceptar la paz, capturaron al rey de los Mananzas. Y lo que hicieron después es de una crueldad simbólica tremenda. Le abrieron el vientre, le arrancaron el corazón y se lo colocaron entre los labios. La acusación era que tenía 2 corazones, es decir, que era un traidor, un hipócrita. Su gesto de paz fue interpretado como la máxima expresión de la falsedad. Hoy en día las tribus vecinas siguen despreciando a los descendientes de los Mananzas. Los consideran cobardes. Es una historia que te deja helada. No es solo la brutalidad física, es la total y absoluta incomprensión entre 2 formas de ver el mundo. Un choque de paradigmas que acaba en aniquilación. Y por lo que veo, no es un caso aislado. En absoluto. Los ejemplos se acumulan. Los Manganja de Nyasalandia, otro pueblo pacífico que se describía a sí mismo diciendo que tenía el corazón de un pollo. Fueron sistemáticamente asaltados y esclavizados por sus vecinos, durante más de 50 años. Y aquí hay un detalle terrible que lo dice todo. Su lengua se acabó convirtiendo en una especie de lingua franca en toda la región, es decir, el idioma común que todos usaban. Pero no porque fueran un imperio poderoso, sino por la razón opuesta. Eran los esclavos de todas las tribus y por tanto estaban en todas partes. Su idioma se extendió a través de su propia subyugación. Y aquí está la conclusión, que es terrible pero inevitable. En un mundo donde la violencia es una opción para tus vecinos, ser pacífico no te salva. Al contrario, te convierte en un objetivo. La paz, en ese contexto, no es una virtud, es una vulnerabilidad. Demuestra que la supervivencia de un grupo no solo depende de su capacidad para producir comida, sino también para defenderla. Esto nos deja una imagen bastante desoladora. Parece que los casos de paz son la anomalía, la excepción que confirma una regla mucho más violenta. El autor sostiene que para la mayoría de los pueblos primitivos, el estado normal no era la paz interrumpida por guerras, sino al revés, un estado de guerra casi constante interrumpido por breves treguas. Desde luego, la hostilidad entre grupos era la norma, no la excepción. Un ejemplo muy claro es el de los indios de las llanuras de América del Norte. Ya eran belicosos de por sí, pero su agresividad se disparó con la llegada de 2 elementos externos que lo cambiaron todo. El caballo y los colonos, blancos. Una combinación explosiva. El caballo les dio una movilidad y una capacidad de ataque que nunca habían soñado. De repente podían hacer incursiones a cientos de kilómetros. Y al mismo tiempo, la presión de los colonos europeos los empujaba desde el este, reduciendo su territorio y obligándolos a competir mucho más ferozmente por los recursos que quedaban, sobre todo los bisontes. O sea que el caballo les da la herramienta y la presión de los colonos les da el motivo. Se crea la tormenta perfecta. Pero aquí hay algo que no me acaba de encajar. Uno tendería a pensar que una sociedad más avanzada, más compleja, como una civilización agrícola, sería más pacífica. Tienen ciudades, comercio, una estructura. Pero los textos mencionan a los aztecas o a los incas, y eran de todo menos pacíficos. Creemos que la civilización trae la paz, pero lo que realmente trae es la organización. Y la organización se puede aplicar a cualquier cosa, incluida la guerra. La agricultura genera excedentes de comida. Por primera vez, no todo el mundo tiene que dedicarse a buscar alimento. Puedes tener especialistas, Sacerdotes, artesanos,
¿Y soldados? Exactamente. Puedes tener un ejército permanente. Un excedente de población te permite reclutar soldados sin que la economía se hunda. Y una estructura de Estado, un gobierno centralizado, te permite entrenarlos, armarlos, desarrollar tácticas complejas y, sobre todo, planificar campañas a largo plazo. La organización que necesitas para gestionar un sistema de riego es en el fondo la misma que usas para organizar una conquista. La logística es la clave. Ya no son pequeñas incursiones para robar 4 vacas. No. Son guerras de conquista a gran escala para subyugar a pueblos enteros, anexionar sus territorios e imponerles tributos. El desarrollo político no reduce la guerra, la hace más eficiente y, por tanto, más destructiva. La civilización no elimina la guerra, la perfecciona. Es un panorama desolador. Lo es. Y de todo este recorrido el autor extrae algunas generalizaciones. Observa, por ejemplo, que los pueblos nómadas, los pastores, tienden a ser históricamente más beligerantes que los pueblos agrícolas sedentarios, y que casi universalmente las tribus que habitan en las montañas son más guerreras que las que viven en las llanuras, probablemente por la dureza del entorno y las ventajas tácticas del terreno. Sin embargo, y creo que esta es la idea final y la más potente, el gran motor de la escalada bélica no es la barbarie, sino la civilización. El desarrollo de la agricultura y de estados políticos complejos no trae consigo la paz. Al contrario, a menudo desemboca en guerras más organizadas, más extensas y muchísimo más destructivas. Los casos de los aztecas, los incas o las grandes civilizaciones como Asiria demuestran que a mayor capacidad de organización, mayor capacidad de destrucción. La gran paradoja es esa. El mismo desarrollo que nos da ciudades, arte y escritura también nos da la capacidad para una aniquilación sistemática y a gran escala.